Oye País, buenas noches, oye País. Yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan. Juntos vamos a pasar revistas de los hechos noticiosos más trascendentes ocurridos en las últimas horas en el país y en el resto del mundo. Melissa sigue siendo tema de interés en República Dominicana, sigue siendo tema de interés para todo el área que nos circunda. Ya vimos lo que pasó en Jamaica, en Cuba, los efectos en el litoral oeste de Haití y todavía sus reflujos en todo un Caribe y toda una región, toda una zona de inestabilidad de lluvia. Por suerte, los estragos no son tan grandes, por lo menos en pérdidas de vidas. El informe de la economía del Banco Central presentado por el gobernador del Banco Central nos pone una panorámica de la realidad económica que vive República Dominicana en el presente, lo que ha sido este año y cuál es la perspectiva para el futuro inmediato, final de año, el último trimestre y ya el año próximo. Yo diría que el último trimestre no, que el último bimestre, porque ya estamos terminando octubre, sería lo que vamos a ver en noviembre y diciembre. Claro, nuestro analista en temas económicos, Carlos Cuello, nos va a analizar parte de estas informaciones del Banco Central. Interesante el tema de la conspiración para raptar, para agarrar a Nicolás Maduro. Parece sacado de una película de espionaje de la época de la Guerra Fría, algo a lo estilo James Bond, algo interesante. Vamos a hablar un poquito de ese tema. La UAS sigue siendo la UAS. Una graduación con motivo de su 487 aniversario de su fundación por todo lo alto. Sí, señor. El presidente Luis Abinader defiende el tema del transporte. El tema del transporte. Del transporte como motor del desarrollo y agilización, de dinamización de la economía. El presidente de la Junta Central Electoral se planta sobre el tema y las versiones de que si vamos a tener otra documentación para las votaciones y ese tipo de cosas, y andan dándole muchas vueltas a lo que está establecido, a lo que establece la Constitución, a lo que establece la ley, a lo que establece la realidad, que nos ha dado resultados hasta este momento. Román Jaques se pronuncia, no cabe dudas. Y mientras tanto hay temas internacionales importantes, Israel sobre Gaza de nuevo, sobre los gazatíes, Hamas de nuevo, el operativo antinarcóticos en Brasil y ataques a nuevas narcolanchas. Trump y Xi Jinping allá en Corea del Sur. Y me quiero detener un momento en este segmento al homenaje altamente merecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores a un gigante, a un coloso, a una figura trascendente de República Dominicana, Juan Luis Guerra. Un hombre que pone el nombre del país en alto. Juan Luis Guerra es un artista impecable, pero impecable es hasta poco. Un hombre al que no se le ha conocido nunca un escándalo, una divergencia. Yo no he oído nunca hablar nada malo de Juan Luis Guerra. Nunca, honestamente. Yo conocí a Juan Luis Guerra, él no se recuerda, claro, hace cero mata cero, 40 años más o menos, sí, 40 años. Nos conocimos, coincidíamos con unos amigos comunes
una empatía. Él estaba apenas comenzando en estas lides musicales y de éxito, de fama. Y después lo volví a ver porque fui a un concierto de él a verlo, porque tenía deseos de verlo en ese momento. Pero uno ha seguido, como todo dominicano, la carrera de Juan Luis Guerra. ¿Quién no? Porque además de ser un exponente de la dominicanidad, además de ser un trabajador incansable en el arte, en la música, en las grabaciones, en la estructuración de ritmos y de llevar diversión sana a la sociedad dominicana y del mundo. Además de eso, es un hombre con una profunda convicción cristiana. Y eso a mí me atrae porque yo tengo una convicción cristiana. Yo vengo de un hogar cristiano, donde se practicaba el cristianismo realmente como elemento cotidiano de la vida. Me criaron con mi abuela y 2 tías que no se casaron nunca y criaron a 3 sobrinos, hijos cada uno de 3 hermanos diferentes de ellas, y nos criaron y nos llevaron hasta colocarnos en las puertas de la vida, ya en la universidad, ya estudiando para ser hombres con perfiles propios para encarar las adversidades y las bondades de la vida. Y por eso sé lo que significa el cristianismo, el ejercicio del cristianismo, el ejercicio de la fe. Y eso lo valoro en Juan Luis Guerra, porque Juan Luis Guerra no entró al cristianismo, como ocurre muchas veces, no se lo critico, pero lo pongo de ejemplo, a mucha gente que después de haber divagado por el mundo y haber hecho todas las truchimanerías y haber hecho una vida licenciosa, entonces por algún golpe de la vida, muchas veces, va y busca de Dios, busca de la fe, busca del cristianismo. No, en el caso de Juan Luis Guerra no fue así. Él simplemente creyó y es un practicante. Sin bulla, sin escándalos, sin cada vez que se suba a un escenario darse golpe de fe y decirle arrepiéntete. No, no, no. Su ejemplo es su prédica. Aunque tiene a Dios por delante en la generalidad de sus acciones. Este homenaje que le rindió la Cancillería, la casa llena, el salón principal de la Cancillería, con la presencia de la primera dama, de personalidades importantes de la vida nacional. Me invitaron, no pude asistir, me excusé, porque era a las 7 de la noche y yo tengo programa de radio de 5 a 7 de la noche. Y para colmo, mi compañero Georgie Rodríguez en el programa de radio estaba imposibilitado de asistir porque tenía un compromiso previo de trabajo. Entonces yo no podía salir antes de las 7 de la noche. Estaba solo en el programa con Olga, que nos acompaña, pero no puedo dejarle a Olga el programa solo. Y entonces de ahí salir a la casa, cambiarme de ropa, ponerme saco, corbata, traje, porque uno va normalmente al programa de radio bastante informal. Y después de ahí bajar hasta la Cancillería. Si llegaba tarde, ya la Cancillería llena con todos los parqueos y todo lleno. Iba a ser, no era cómodo. Entonces hube de excusarme. Pero lo vi por televisión, vi las reseñas y me pareció importante ese conversatorio que hicieron sobre el trayecto de la vida artística y personal de Juan Luis Guerra, personalidades como don Jochi Herrera, médico
de primera línea, director de cardiología de Sedimat, uno de los médicos que me atendió, que como amigo, cuando yo tuve mi operación de corazón abierto, que como amigo me tendió la mano, me dio ese grado de confianza junto con los demás médicos, con García Ligó, con el doctor Iribarren, con todos los médicos de Sedimat. Unas atenciones que no olvidaré. Jochi Herrera, un hombre profesional, un hombre del país, un hombre estudioso de la sociología dominicana. El doctor Pedro Delgado Malagón, ingeniero, ensayista, escritor. Soledad Álvarez, qué decir de doña Soledad, escritora, ensayista, poetisa. Y César Muñoz, quienes hicieron una exploración de las raíces literarias, filosóficas de la obra de Juan Luis Guerra. El discurso del canciller, la emoción de la primera dama con los discursos, con el acto en sí y de todos los presentes. Si comienzo a mencionar las personas que vi, se me van a quedar algunas. Menciono los que estaban en primera fila, encabezados por el canciller Roberto Álvarez. Señores, quien ha dado unas demostraciones al país de un funcionario comprometido, pero de un hombre del país. De un hombre del país. Ya de esto voy a hablar en detalles de Roberto Álvarez, un hombre que conocí hace muchos años. Pero qué bonito homenaje de el país a través de la Cancillería y de personalidades a Juan Luis Guerra. Lo dejo con este pequeño video de lo que fue ese homenaje. Continuamos con otros temas después de la pausa, después de este video. La Confederación Patronal de República Dominicana, Copardón, valoró positivamente la disposición de la diputada Carmen Ligia Bisonó de mantener abierto el debate sobre la reforma laboral, calificando su postura como un ejercicio democrático que fortalece la pluralidad y la construcción colectiva de soluciones. Coincidimos en que toda propuesta debe ser analizada con responsabilidad y apertura, procurando proteger los derechos laborales sin comprometer la viabilidad de las empresas y el futuro del país, expresó la presidenta de Copardón, Laura Peña Izquierdo. Irregularidades superiores a 4.200 millones fueron detectadas en la gestión del Seguro Nacional de Salud entre 2017 y 2019, de acuerdo con un informe de la Cámara de Cuentas que advierte fallas estructurales en procesos de compras, nóminas y registros contables. Entre los hallazgos concretos, la auditoría detalla están ajustes contables por más de 1.214.643.915 pesos, sin documentación de soporte que justifique esos movimientos. Compras por montos superiores a 34.365.928.000 pesos realizadas sin procedimientos de contratación legalmente establecidos,
y observaciones específicas a transferencias relacionadas con programas conjuntos, incluyendo registros vinculados con Promesecal por cientos de millones. La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana advirtió este miércoles que las personas que reingresen ilegalmente al país norteamericano podrían ser sancionadas con varias medidas, que incluyen hasta 20 años de cárcel. De acuerdo con un comunicado publicado en sus redes sociales, la alegación informó que las sanciones con cárcel van desde los 2 años hasta los 20, ya que esto es un delito federal en Estados Unidos. El presidente de China, Xi Jinping, ha advertido al gobierno de Estados Unidos en contra de la caída en un círculo vicioso de represalias mutuas, destacando que las dos partes deben pensar en grande y reconocer los beneficios a largo plazo de la cooperación. Durante su reunión con Donald Trump en la ciudad surcoreana de Busan, Xi señaló que el diálogo es mejor que la confrontación y debería mantenerse mediante varios canales de comunicación bilateral y a diferentes niveles, para mejorar el entendimiento mutuo. Por otro lado, tras el encuentro realizado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que reducirá del 20 al 10% los aranceles sobre el gigante asiático. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, comentando la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de iniciar pruebas con armas nucleares, recordó que hay una moratoria sobre los ensayos con armas nucleares que sigue vigente. El presidente Trump mencionó en su declaración que otros países están realizando pruebas con armas nucleares. Hasta ahora no sabíamos que alguien estuviera realizando pruebas. Y si de alguna manera se refiere a las pruebas de Burevestnik, estas no son pruebas nucleares en absoluto, indicó. La Asamblea General de Naciones Unidas ha adoptado por abrumadora mayoría una resolución que pide de nuevo el fin del embargo económico, comercial y financiero impuesto hace más de 6 décadas por Estados Unidos sobre Cuba, una petición que se repite año tras año. Un total de 165 países han votado a favor de la resolución, remarcando el impacto que tiene la medida contra la población civil que vive en la isla caribeña. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, es un hombre de palabras firmes, directas, y que no le anda dando vueltas a sus posiciones. Y por eso su mandato fue renovado en la Junta Central Electoral después del proceso del 2024, exitoso, sin cuestionamientos, buen proceso. Y toda la labor en la Junta Central Electoral ha sido firme. En los últimos días ha habido algunos fuegos artificiales y algunos ruidos en el entorno de la Junta, primero por el tema de la licitación, de la conformación de los equipos, del tipo de y costos incluso de la renovación de la cédula de identidad electoral, que está en camino de parte de la Junta Central Electoral, porque la que tiene ya está vencida, es vieja, y se está tratando de dotar con una serie de mecanismos de seguridad que garantizan su idoneidad y su garantía como principal
documento de identidad y electoral en República Dominicana. Y la Junta ha sido firme en sus posiciones y ahora entramos en otra etapa. Estando en Nueva York, Román Jaques, junto con una comisión de la Junta, hablando a la diáspora y a la dirigencia de la Junta Central Electoral allí en la urbe neoyorquina, sobre los planteamientos, los lineamientos para el proceso electoral que se avecina. Ya, no creo que está lejos. Estamos entrando ya en el 26, eso es en el 28. Surgieron allá, que han surgido por aquí en algunas voces, el tema de que además de la cédula, se pueda permitir ejercer el voto con otros documentos. Un pasaporte, la licencia, un acta de nacimiento, qué sé yo, otro documento. Y Román Jaques ratificó su posición firme de que la cédula de identidad electoral es el documento único que debe servir para el ejercicio del voto. De lo contrario, corremos el riesgo de que se arme un reperpero, que se arme un lío, y vienen los fraudes y vienen los trucos, ¿no? Que si fulano votó con un acta de nacimiento y después votó en otro sitio con una cédula, ¿no? Que si es un pasaporte, que no se sabe si se selló, si no se selló, que no está registrado aquí, que estaba registrado en dos sitios. Todas esas cosas que, vuelvo y digo, provocan unos ruidos innecesarios en un procedimiento como el de la votación electoral. Pero Román hasta se exasperó un poco en su declaración. Veamos. La Junta Central Electoral se opone radicalmente a otro documento que no sea la cédula de identidad electoral para votar. Con todo el respeto que merecen los poderes del Estado, sobre todo el Poder Legislativo, la Junta Central Electoral se opone radicalmente a otro documento que no sea la cédula de identidad electoral, el único documento que es mencionado constitucionalmente. Y no era para menos, no era para menos. Debemos definir temas tan trascendentes y tan importantes y ser firmes en esto de la documentación para el proceso electoral. Señores, la base de las elecciones es el pilar principal del sistema institucional dominicano, que desde 1966 hemos estado llevando con virtudes y defectos, pero que nos ha garantizado una estabilidad política con virtudes y defectos y con algunos nubarrones y ruidos en algunos momentos, en el 90 que se declaró fraude, en el 1994 que hubo que llegar a un pacto porque se declaró un fraude, en el 78 con las tensiones del 78, en el 74 con la abstención del PRD. Ha habido procesos, pero hemos salido adelante por la fortaleza que tiene nuestro sistema electoral, incluyendo en el 20 la suspensión de las elecciones, la Plaza de la Bandera, todo esto. Pero nos hemos sobrepuesto a esas dificultades. No vamos a ponerle ahora un ruido innecesario. No vamos a ponerle un ruido innecesario, repito, con esto de que se vote con cualquier documento, que se diga cuánto. No es necesario este ruido. Hay tiempo, va a comenzar el proceso de renovación de la cédula. Prácticamente se va a tomar un año. Todo el mundo tendrá su cédula nueva, empadronado, estará hecho el padrón electoral dominicano con toda la inscripción de la gente que tiene su cédula. No hay por qué inventar con otra cosa. Dicho está, bien por el presidente de la Junta Central Electoral en su posición firme de que no se invente con esto, de que no haya más ruidos, de que no se invente con esto. Así es. Miren, el presidente Luis Abinader ha defendido el sistema de transporte como un proceso, principalmente el transporte público, como un proceso del camino constante hacia el desarrollo, hacia la modernización, hacia el incremento de la producción.
Y lo ha hecho en el marco del diálogo político sobre el transporte internacional que se ha celebrado aquí en República Dominicana, en una conferencia internacional auspiciada por el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, y en el que se ha visto la importancia y la trascendencia de un transporte eficiente, masificado, público. Y el presidente ha hablado claro sobre su idea en este sentido. El transporte no es solo una red de carreteras, o de trenes, o puertos, o aeropuertos. Es sobre todo la columna vertebral del desarrollo económico y social. Es lo que conecta al productor agrícola con el mercado, al trabajador con la oportunidad, al estudiante con su escuela o universidad y al ciudadano con los servicios del Estado. Por eso, para nosotros, invertir en transporte es invertir en equidad, en productividad y en futuro. Sin transporte no hay desarrollo. Y durante los últimos años hemos impulsado una gran transformación profunda en la movilidad dominicana. Hemos rehabilitado carreteras y caminos vecinales, uniendo comunidades aisladas. Avanzamos también en la modernización de nuestros puertos estratégicos, pero también estamos integrando los sistemas metro, teleférico y monorriel en Santo Domingo y en nuestra segunda ciudad en Santiago, un paso que refleja nuestra determinación de integrarnos a los foros donde se define la agenda global del desarrollo y de aportar nuestra voz y nuestras algunas experiencias desde el Caribe a todo el mundo. Cada obra, cada inversión es una apuesta por un país más competitivo, más integrado, pero también más sostenible, más verde. El transporte como motor del desarrollo para la resiliencia y la competitividad. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Aquí, en Santo Domingo, podemos comenzar ese cambio construyendo juntos un nuevo mapa de la movilidad, un mapa más humano, más inteligente y sobre todo más sostenible para toda nuestra región. Y no es para menos, porque el gobierno de Luis Abinader, y el propio Luis Abinader en persona, ha puesto mucho énfasis en esa continuidad del Estado que comenzó con el gobierno de Leonel Fernández por allá a principios de los años 2000, 2004, 2005, con los túneles, con el metro, con todo esto. Lo siguió Danilo Medina, que yo insisto que es un gobierno contrario al de Leonel Fernández, que venían del mismo partido, y lo continuó Luis Abinader de posiciones políticas contrarias a los dos. Pero eso se llama continuidad del Estado, eso se llama visión de futuro, eso se llama visión de la realidad. Y por eso la defensa que ha hecho el gobierno y la continuación, el énfasis que le ha puesto personalmente el presidente Luis Abinader en la consecución de vías importantes de desahogo para agilizar el tránsito y principalmente el transporte público. Un monorriel en Santiago, un teleférico en Santiago, un teleférico aquí en la capital, un nuevo metro, una nueva línea del metro para unir un sector tan populoso y tan trascendente como los Alcarrizos con toda la red vial del transporte que se ha estado generando en la zona metropolitana, en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, porque incluye parte de Santo Domingo Este y parte de Santo Domingo Norte. Y la perspectiva del nuevo monorriel que va a expandir mucho más este sistema masificado de transporte como una forma de ayudar a la descongestión del tráfico, del caos, del desorden de nuestras avenidas, primero, segundo, y de dotar a la población de transportes públicos, baratos, económicos, eficientes, rápidos, limpios, ordenados
seguros. Tal todo esto en un solo componente pareciera idealizado, pero es una realidad y es así. Y así funciona. Por eso su defensa sobre el sistema de transporte en República Dominicana. Esta semana, en mi columna del Listín Diario, Oye País, que se llama como este programa, y que titulé Correctas Decisiones, planteo las acciones del gobierno de cara a los embates del tiempo que nos presentó como un reto el paso, todavía como tormenta y cerca de nuestra área de influencia, de Melissa, que ya ustedes ven en lo que ha terminado. Comparto con ustedes mi columna Oye País de esta semana. La pandemia del COVID-19 nos enseñó con precisión que la prevención, el seguimiento y el desarrollo de un plan de acción de cara a la adversidad provocado por la naturaleza o el destino reporta resultados positivos para la seguridad ciudadana y más si en el mismo camino y propósito interactúan autoridades y sociedad. Es el reto que nos representó el paso de la tormenta Melissa. Impredecible, errático, casi estacionario, sin rumbo definido por momentos, pero arrojando fuertes lluvias. Los episodios de los noviembres de 2022 y 2023, con serias pérdidas de vida y propiedades en pocas horas, en cada ocasión, son ejemplos de nuestra fragilidad y falencias. El drenaje, las cañadas, la basura, el enjambre de alambres colgando de postes del tendido eléctrico, la imprudencia, etc. Me cuadra la cabeza, como suelo decir, escuchar cuestionamientos, críticas emitidas por algunos sobre el por qué la autoridad paralizó el país por varios días. Entiendo correcta la decisión del gobierno, del presidente de suspender todas las labores para proteger a la población de las consecuencias de las lluvias intensas, inundaciones, ventarrones, tormentas eléctricas. El presidente Abinader, la vice, los directores del Centro de Operaciones de Emergencias COE, Meteorología, Defensa Civil, jefes militares, ministros, etc., lucían ojeras y reflejaban cansancio en cada conferencia de prensa o aparición pública, pero siguieron ahí, hora por hora, día por día. Salvar vidas era la meta y se logró. El gobierno hizo su parte, la mayoría de la gente también, así lo reconoce la generalidad de la sociedad. Ahora es tiempo de mitigar los daños, de ayudar a los afectados, en cuya acción advierto, hay que poner ojo con esos aprovechados de siempre, que procuran buscarse unos cuartos aduciendo pérdidas ficticias. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El gobernador del Banco Central planteó la situación, la realidad de la economía dominicana a lo largo de este año, las cifras frías que nos indican
la realidad del panorama dominicano, porque a veces se toman cositas aquí, cositas allí, se busca un punto para la crítica, se busca un punto para la ponderación, pero cuando uno ve todo en el ambiente generalizado, entiende muchas cosas de la economía, entiende los porqués de dónde estamos y hacia dónde vamos. Fue explicado de una manera franca, tranquila, de una manera contundente. De una manera contundente. Vamos a ver parte de ese discurso donde el gobernador del Banco Central, con motivo del 78 aniversario de la fundación del Banco Central, hace los planteamientos generales de la situación de la economía dominicana. Después de esta presentación, conversamos con Carlos Cuello para que nos haga el análisis individual y profundo y el significado de toda esta situación. Veamos. La inflación, amigos, se ha mantenido dentro del rango meta establecido en el programa monetario aprobado por la Junta Monetaria de 4% más 1 menos 1 en los últimos 29 meses, un récord que en más de 2 años hayamos mantenido un nivel de inflación dentro del rango de la meta del programa monetario, situándose en 3,76 interanual a septiembre, una de las tasas más bajas entre las economías no dolarizadas de América Latina. Las exportaciones ascendieron a 11.600 millones entre enero y septiembre, 11.7% interanual, destacándose las nacionales que superaron los 5.100 millones y las zonas francas que alcanzaron unos 6.500 millones de dólares. En adición a estos ingresos, la economía recibió importantes flujos de divisa por turismo, remesas e inversión extranjera directa. En efecto, los ingresos por turismo ascendieron a unos 8.500 millones y por remesa a unos 8.900 millones en enero-septiembre. La inversión extranjera directa alcanzó 4.000 millones durante este periodo de enero-septiembre, destacándose las inversiones de minería, energía y comunicaciones. Estimados amigos, a pesar de las condiciones adversas que han prevalecido en el escenario internacional, el Producto Interno Bruto real de nuestro país acumuló un crecimiento de 2.2% en enero-septiembre de 2025, similar al desempeño que exhibiría la región latinoamericana para el cierre del presente año. Se espera que la economía dominicana retorne gradualmente a su crecimiento potencial en los próximos trimestres, en la medida en que se disipe la incertidumbre global y se reactive la inversión privada y se incremente el gasto de capital del sector público como está aconteciendo ya. Analizando el discurso del gobernador del Banco Central sobre la situación de la economía dominicana con motivo del 78 aniversario de la fundación del Banco Central, hizo unos planteamientos generales, pero también individualizó las situaciones. Conocemos el discurso, a grosso modo, pero el análisis de ese discurso, ¿qué significa para la realidad dominicana y nuestras proyecciones? Nadie mejor que Carlos Cuello, yo no diría para interpretarlo,
para analizarlo y para ponerlo dentro del contexto que podamos entenderlo mejor. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. A propósito de los 78 años del Banco Central, sí, 1947. Así parece es. que fue ayer, usted lo recuerda, ¿no? Entonces, fíjese. Yo nací en el 50, don Carlos. No me tire gancho así. Entonces, fíjese que este discurso, más que un discurso, tiene la importancia de que incluyó lo que es la evaluación de la economía, o digamos el informe de la evolución de la economía para los primeros 9 meses. Claro. O sea, normalmente se emiten informes mensual, se entrega lo que es el IMAE, ¿no? Mensual, trimestral, semestral y anual. Entonces este sería el tercer trimestre del año, valga decir, el penúltimo trimestre del año, ¿no? Pero que da una proyección clara de lo que ha pasado y hacia dónde vamos. Sí, incluso algunos organismos internacionales como la CEPAL ya con septiembre hacen su proyección. Sí, claro. Ya 9 meses son un buen conteo para tú poder hacer proyección. Correcto. Lo cual no significa que obviamente necesariamente se vayan a cumplir. Sí, no, y que vayan a ser tan exactos, pero Claro. Da un perfil claro. Exacto. De todo modo, el comportamiento de la economía para los primeros 9 meses, ¿no? Está reportando un crecimiento de 2.2%. Hay que destacar que el mes anterior había sido 2.3. Sí. Ya está retrocediendo. El mes de septiembre, de hecho, el crecimiento fue de apenas un 1.1 para el mes de septiembre. Sí. Habíamos tenido en el mes anterior 1.5, 2.9. De hecho, el crecimiento de septiembre es de los más bajos, que exceptuando el mes de febrero, que fue 0.7, ¿no? Porque en el momento donde el presidente habló de que había una resiliencia, una desaceleración de la economía. Cierto. Pero el mes de septiembre, exceptuando el mes de febrero, que fue 0.7, ¿no? Está entre los más bajos. Sí. Como mes, crecimiento alguno. Y te voy a decir algo, yo no dudo que el mes de octubre también tenga sus dificultades. Porque ahora, a raíz de la tormenta, Melissa, prácticamente una semana, si no se perdió, por lo menos se ralentizó la actividad económica. Sí. Y lo que yo creo, a mí lo que más me preocupa de si se perdió, porque yo no sé si lo que se pierde se recupera, porque las operaciones que no se hicieron, sí, se recupera, sino las pérdidas que pudo tener, por ejemplo, la parte productiva en la agricultura, en alguna producción que no se haya entregado a tiempo y se tenga que reponer mucho más adelante, no sé. Pero se desacelera. Sí, no, lógico. Entonces, ahora mismo el Banco Central hace una proyección, es de 2.2, el crecimiento para enero-septiembre. Y ya el Banco Central habla aquí en sus proyecciones de un crecimiento en torno al 2.5%. O sea que del 3 más arriba, más abajo, ya se bajó al 2. Es que estamos en un 2.2. Por eso te digo, ya se bajó al 2.5. Y octubre, con el impacto de la tormenta, ahora no luce que se pueda hacer muchas expectativas. Diciembre sí. Sí, pues tradicional. Exacto. Incluso la segunda mitad de noviembre también, ya por el movimiento económico, comercial principalmente. Y diciembre completo sí hay por la cantidad de dinero que está en la calle. Pero tendría que crecer estos últimos 2 meses. No. Entre 3 y 4. No. Eso es un poquito difícil. Quizá diciembre. Entonces, además, se incluye en el informe del un discurso y paralelamente el informe de los primeros 9 meses, ¿no? El Banco Central dice que ha colocado 66.000 de los 81.000 millones de pesos aprobados por la Junta Monetaria para facilidades financieras con el propósito de reactivar la economía en esta última parte. O sea, quedan unos 15.000 todavía, sí, todavía sin colocar. Y la tasa pasiva, como consecuencia de ese mayor flujo de liquidez, se ha reducido a un 6.6 y a un 13.9, casi un 14 las tasas activas. La inflación se mantiene, se ubicó a septiembre 3.76, por debajo del objetivo meta de inflación. Fíjate que lo ponderó él, 29 meses. Exacto. Sí, lo ponderó porque ese es un logro
de las políticas del Banco Central. Claro, 29 meses dentro del objetivo meta inflación. Claro. Las exportaciones ascendieron a 11.600 millones de pesos y se espera que las exportaciones para este año asciendan a 14.900 millones de dólares. Aquí en las exportaciones ha incidido mucho el oro, por los altos precios sobre todo, ¿no? Fíjate que la zona franca, que representan tradicionalmente las 2/3 partes de las exportaciones, bajan a un 60%. O sea, el ritmo de expansión de la zona franca se ha visto afectado. Sí. Y es natural con toda esta política de guerra arancelaria. Los aranceles, claro. Exacto. Además Entonces, que estamos pagando ya un arancel del 10% adicional, porque estamos dentro del paquete del 10%. Claro. Entonces, otros datos, bueno, las importaciones siguen prácticamente duplicando lo que son las exportaciones. Afortunadamente el país cubre lo que es el déficit comercial, déficit de la balanza comercial, importaciones de mercancía menos exportaciones de mercancía, con el turismo y la remesa y la inversión extranjera. O sea, de lo contrario, si nosotros no tuviéramos esa generación de divisas por el lado de lo que son las actividades, los servicios y las transacciones unilaterales, el déficit de la cuenta corriente habría que financiarlo con grandes ajustes, el tipo de cambio, sobre todo, ¿no? Entonces, se espera que el país genere ingresos de divisa por unos 46.000 millones de dólares. Las remesas, por ejemplo, están generando remesa, exportación 11.000, remesa 8.500 hasta ahora, ¿no? 8.6, tenemos 8.6 millones de visitantes y los ingresos por turismo, 8.500 y por remesa 8.900. O sea, se espera que ambos sobrepasen los 11.000 millones de pesos en lo que es la generación de divisas, prácticamente casi la mitad de lo que son las divisas que genera el país, ¿no? Fíjate que la inversión extranjera ya va por 4.000 y se espera que genere 4.800 millones de dólares. A un total, como tú habías proyectado, de poco más de 46.000 millones de dólares en el conjunto. Claro. ¿Tú habías proyectado eso en alguna de tus intervenciones? Claro. Va a haber un déficit de la cuenta corriente de unos 2.5% del PIB, pero afortunadamente la inversión extranjera cubre el déficit de las cuentas corrientes. Por eso, aunque hemos tenido deslizamientos cambiarios, pero no ha sido tan lacerante, digamos, ¿no? Sí, las reservas internacionales se han reducido, están en 13.300 millones de dólares. Eso representa apenas el 10.4% del PBI, ahí en el borde de lo que el Fondo Monetario aconseja que es el 10%, ¿no? Y casi 5 meses de importaciones, ¿no? El sector financiero tiene buenos indicadores de desempeño, crecimiento de 11.5%, aumento en el patrimonio de 10.2% y un ROE o retorno sobre equity o el capital de 21.7 y un ROA de 2.6. La solvencia regulatoria alcanzó el 18.4 en junio, por encima del requerido, que es el 10%, y la economía dominicana generaría divisa, como te dije, de 46.000 millones. Esas son las cifras principales del informe del Banco Central acerca del desempeño de la economía dominicana para los primeros 9 meses y las proyecciones ya muy cercana para el año 2025. En el mismo marco del encuentro en el Banco Central, Magín Díaz dio unas declaraciones, algunos otros economistas que estaban hablando de dieron algunas declaraciones y hablan de diferentes aspectos de la economía, pero todo va coincidiendo en las reseñas periodísticas, uno lo ve de estos últimos días, Carlos, que va coincidiendo con la idea de si para el próximo año realmente nos vamos a embarcar en una reforma fiscal, de si se hace necesario para recomponer todo esto todavía en el tiempo en que no entremos en la disputa política, que es donde a veces se contamina una acción de esta naturaleza, y se habla de eso.
Mira, la reforma todo el mundo sabe que es una necesidad. Que sea el tipo de reforma que todo el mundo por consenso la apruebe, esa es otra cosa. Esa es otra cosa, sí. Porque, eso es como aquello de que todo el mundo sabe que sí, pero nadie la quiere. exacto, porque como todos sabemos, el país no puede seguir financiando su déficit con endeudamiento, como pasó ahora en esta semana pasada, en medio de la tormenta, 600 millones de dólares de endeudamiento, que te incrementan el volumen de la deuda, aunque no exactamente en la misma proporción, porque parte de esos recursos son para refinanciar, o sea, para reenganche, ¿no? Entonces no tienen un impacto. Para no caer mora, te entra el día y entonces reengancha. No, por eso el país ha logrado mantener el acceso a los mercados internacionales de capital. De lo contrario, hubieran cerrado la puerta ya, ¿no? Pero no podemos seguir abusando, no podemos seguir utilizando ese endeudamiento. Sobre todo, que la gran parte de ese endeudamiento es para gasto corriente. No para obras de reproducción. Por eso te digo, si fuera para hacer inversiones, las inversiones de alguna manera tienen algún valor de una recuperación. Un retorno. Es un retorno, correcto. Pero para financiar gasto corriente, o sea, con un presupuesto que... Es deuda para pagar deuda. En gran parte. Entonces, la posibilidad de que se haga la reforma el año que viene, habría que ver qué tipo de reforma. Mira, se está proyectando que la economía dominicana para el año que viene va a tener una buena recuperación. Este se sabía que iba a ser un año de mucha incertidumbre. Con la llegada del presidente Trump en enero, y la guerra arancelaria, que todavía no termina, ¿no? Se sabía que iba a ser un año de muchas dificultades. Entonces, para el año que viene, todos los organismos internacionales le dan a la economía dominicana un crecimiento puntero en la región. Pero va a depender. Claro, y nos habla de una recuperación en torno a lo que ha sido este año. Claro, pero va a depender de muchos factores. No, claro. Uno de ellos, lo que tú planteabas. Si se hace una reforma fiscal, ¿qué tipo de reforma sería? Pero una reforma fiscal no es indiferente a lo que es el crecimiento de la economía. No, claro. En un primer momento, la experiencia indica que la reforma va a desacelerar el ritmo de crecimiento de la economía. Como todo nuevo proyecto. Claro, porque ¿de dónde salen los recursos para generar mayores ingresos? O aumentan los impuestos, las empresas van a disponer de menos recursos para poder hacer inversiones y la familia va a disponer de menos ingresos para el consumo. Sí, claro. Entonces, se van a afectar el consumo y la inversión, salvo que el gobierno, con los recursos generados, lo destine a la inversión pública, que no sería suficiente como para garantizar que ese trasiego de recursos va a tener una equivalencia. Sí, y menos inmediato. Podría ser a más largo plazo. Exacto, por eso te digo que en el corto plazo cualquier reforma va a tener un impacto de contracción o de desaceleración de la economía. Y la gente, incluso los empresarios, la misma gente, se retrae por naturaleza propia hasta ver cómo vienen las cosas. Además de eso, porque la gente toma decisiones en función de las expectativas. Sí, claro. Claro. Si las expectativas, como el solo hecho de que se esté discutiendo la reforma y de que puede afectar, entonces ya eso crea incertidumbre y hace que la gente se abstenga de tomar decisiones de inversión o de proyectos, de emprendimiento, ¿no? Fíjate que en el crecimiento de la economía, aquí la construcción tiene un negativo de menos 2. Menos 2 la construcción. Claro. Pero Pecuaria, afortunadamente, ese ha respondido 3.9, ¿no? Y el sector financiero 7.4. Y el turismo, bares, restaurantes, y eso que se ha mantenido en un nivel de 7 y algo. Exacto, pero como quiera, ligero, 3.3. Y fíjate que la construcción, pues además hay un punto, Carlos, que yo estaba viendo en el cuadro, cuando estaba examinando el cuadro, que las telecomunicaciones, las comunicaciones, que en un momento determinado, hasta hace unos años, fue el puntal de desarrollo y de aumento de crecimiento importante en la economía, ya ha buscado un techo. Porque ya todo el que iba a tener un celular lo tiene. Se veía venir. Claro, pero que uno pensó siempre, ese es un punto importante, pero ya ha ido buscando un techo que en los últimos 2 años se ha mantenido más o menos similar. 0.4. Sí, dentro de los servicios, porque los servicios son los que le dan el impulso a la economía. Pero los servicios tienen un 2.9%. Sí. Pero hay negativos, como servicios profesionales, por ejemplo, las comunicaciones, como tú bien destacas, prácticamente estancada, ¿no? Transporte 4%, el comercio 2.5%, pero
La verdad es que ya la posibilidad de que tengamos el crecimiento soñado a comenzar el año y a mediados del año son descartados. ¿Tiene alguna influencia estos números, ya esta realidad, sobre lo que se ha presentado en esta semana y todavía la semana pasada, de que la tasa del dólar ha seguido incrementando? Ya vi que habían operaciones sobre 64 de una forma normal en los bancos. Volvió otra vez al 64. Sí. Esperemos que sea coyuntural. Aparentemente el Banco Central ha estado desprendiéndose de parte de su reserva, ¿no? Pero ya lo comentábamos la semana pasada, el peor problema que tiene el mercado cambiario es el nerviosismo. Sí, no. Ahí está todo. Todavía el comportamiento está dentro de lo que es el margen de depreciación contemplada para el año. Una depreciación de un 4%, lógicamente no es una depreciación que esté fuera de control, sobre todo en un mercado que no se pretende que sea un mercado regulado, un mercado tipo de cambio controlado, ¿no? Pero lo cierto es que el impacto mayor de lo que es esa depreciación se ha presentado en momentos específicos. Claro. En el trimestre del año y ahora ya, sí, claro, al final del año. Claro. Los últimos 2 meses sobre todo. Y tiene un componente importante de la tasa de cambio y del tipo de cambio, porque no todo el mundo hace ese análisis económico que tú haces. Bueno, la proyección es 65, vamos a suponer, 64, 65. Entonces ha ido pasando a lo largo del año. No, la gente lo ve por la coyuntura, en el momento. Y se espanta y entonces sale y se produce la demanda inducida, claro, diría yo, que ahí produce una alteración mayor, y además de eso, de cómo eso se refleja, por ejemplo, en el comercio. La construcción, claro, la venta de apartamentos, la venta de vehículos, la venta de enseres, que todo viene importado. Entonces se le carga a ese costo de reposición imaginario o supuesto o real, pero proyectado, que tú no sabes a cómo va a terminar. Probablemente los precios aquí ahora mismo no estén reflejando la realidad. La realidad en materia, claro, de costo. Claro. No lo están reflejando, porque con esa inestabilidad cambiaria coyuntural, obviamente que todos los precios están basados en unos costos de liquidación, sobre todo los productos importados. Prácticamente todos los que nosotros utilizamos tienen algún componente importado, ¿no? Por encima. Sí. Por el famoso costo de reposición, sí, de que tú hablabas. Sí, que es una realidad. No, claro. Pero es una realidad, pero que el consumidor dice, ¿por qué me va a afectar a mí el futuro? Claro. Digo, ¿tú me entiendes? ¿Por qué me va a afectar el futuro? Debió afectarme el presente. Claro. Pero el comerciante, el empresario, lo ve al futuro, porque tiene que volver y tiene que continuar. Así es. Es un dime y direte. Ya estamos despidiendo el mes de octubre. Sí, ya tendremos que vernos el mes que viene. Así es, si Dios nos lo permite. El mes que viene ya. Así el mes 11 del año. Penúltimo. Oye, el mes de Thanksgiving, el mes de Black Friday, el mes de que comienza la musiquita de Navidad. Ojalá y la lluvia no pare la fiesta, sí, como dice Fernandito. Exacto. Gracias, don Carlos. Gracias por este conversatorio. Qué bueno ver en este contexto de la voz de un profesional cómo uno entiende en cristiano común cómo va nuestra economía. Gracias de nuevo por acompañarme. Yo soy Rudy González. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche.